Aleluya. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Dios es bueno. Dígale a su vecino, Dios es bueno. ¿Sabe? Dios siempre quiere bendecirnos. Pero hay un enemigo de Dios y de los hombres que siempre está queriendo torcer las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el diablo no puede hacer nada. El diablo está derrotado. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, el diablo no se puede acercar. Pero hay mucha gente allá afuera sufriendo que no conoce a Dios. Por eso tenemos que llevarles la palabra de Dios para que ellos reconozcan y conozcan quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? En este lugar, lo más importante es Dios. Debe haber algunas instrucciones, algunas reglas para que funcione la cosa más o menos, pero más importante que esas reglas es su corazón. Pero más importante que nuestro corazón, que el corazón de cada persona aquí, es la presencia de Dios. Nosotros siempre vamos a buscar que la presencia de Dios esté en este lugar. Hoy es día de fiesta. Hoy se cumplen 2025 años, no, menos, alrededor de 2000 años de que se cumplió esta fiesta, la cumplió Jesús al derramar de su espíritu sobre su iglesia. Y por eso estamos de fiesta, porque hoy hace unos 1990 y algo de años se derramó por primera vez el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo. Es la cuarta fiesta de las 7 fiestas solemnes del Señor. Y Dios quiere que nosotros nos acordemos y la celebremos. Dice Levítico 23, verso 1. Habló Jehová a Moisés. Yo quiero poner mi nombre ahí, ponga usted su nombre. Habló Dios a Alejandro diciendo, habla a los hijos de Israel. Yo quiero poner ahí el nombre del manantial. Habla a los hijos del manantial y diles las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza, todo este capítulo habla de las 7 fiestas, pero en el verso 15, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice Levítico 23, 15, cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo. ¿Se acuerda que tuvimos la fiesta de las primicias y trajimos un manojo para presentarlo delante de Dios y reconocer que Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el que suple para todas nuestras necesidades? Desde ese día al día de hoy se cuentan 50 días, por eso es la fiesta de Pentecostés. Dice aquí, desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso, luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Así es que por eso se llama esta fiesta Pentecostés, porque se cuentan 50 días para llegar a este domingo. Ahora, las fiestas de Dios, las que Él estableció, no las fiestas que todo el mundo de allá afuera anda proponiendo, las fiestas que Dios estableció se deben de celebrar perpetuamente. Eso dice el verso 14. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. O sea, es un mandamiento que está establecido para que sea para siempre. Y lo mismo dice el verso 21, el verso 31 y el verso 41, así es que no los vamos a leer, pero 4 veces en este capítulo de Levítico 23, Dios nos dice que debemos de celebrarlas siempre.
Ahora Jesús ya cumplió las primeras 4 fiestas, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué cumplió la fiesta de la Pascua? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las Pascuas, desde la primera, que fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, se sacrificaba un cordero en lugar de ser sacrificados los primogénitos de Israel. Todos los primogénitos en la tierra de Egipto murieron, menos los primogénitos de Israel, porque ellos sacrificaron un cordero en lugar de sacrificar, de que fuera muerto por el juicio de Dios en Egipto, el primogénito de cada familia de Israel. Entonces moría el cordero sustitutamente por el primogénito. Así es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en la Pascua. Entonces, hasta el día que fue sacrificado Jesús, se sacrificaba un cordero. Ese día, pues, fue sacrificado Jesús y seguramente muchos corderos se quedaron por ahí sin ser sacrificados. La cosa es que Jesús es nuestra Pascua. Eso dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta? También cumplió la fiesta de los panes sin levadura, porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo sin levadura. De eso dice Juan 6:51. Jesús está hablando y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, haciendo referencia al maná que sustentó durante el desierto, durante la travesía de 40 años en el desierto. Dios sustentó a Israel con pan que descendía del cielo. Pero dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este pan sin levadura representa la vida de Cristo sin pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación no es pecado. Cuando cae al corazón y deseamos hacer lo malo, entonces se consuma el pecado. Así es que también cumplió la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. ¿Por qué la cumplió? ¿Cómo la cumplió? La cumplió al resucitar de entre los muertos y presentarse delante de Dios como las primicias de la resurrección. ¿No le da gusto esto? Nosotros vamos a resucitar y vamos a ser presentados delante del Señor. 1 Corintios 15:20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Se refiere a los que mueren conociendo a Cristo, habiéndole pedido a Cristo que viva en el corazón. Primicias de los que durmieron es hecho. Así es que Él es el primero en resucitar, pero después, en el día de la resurrección de los que aman a Jesús, en el día del rapto, vamos a ser presentados delante de Dios. Y cumplió la fiesta de Pentecostés, la fiesta que hoy estamos celebrando, al derramar su espíritu sobre los discípulos y dar inicio a la gran cosecha de almas que van a ser presentadas delante del Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado nuestras vidas y convence para arrepentimiento y nos guía al arrepentimiento. Así es que es Él, cuando Él llegó, es el que guía nuestras vidas para acercarnos a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados y para recibir
a Jesús como nuestro Señor y ser parte, ser extraído, ser arrebatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino que se establece de corazón a corazón y va estableciéndose y extendiéndose en la tierra de una manera poderosa en los corazones de aquellos que le aman. Dice Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Quiere decir que estaban ahí orando, esperando la presencia de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué tremendo evento dio inicio la gran cosecha de almas para nuestro Dios. Por eso es tan importante la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta daba inicio en Israel a la cosecha de trigo. Y en la Biblia los hombres somos comparados al trigo, muchas veces, frecuentemente. Así es que con esta fiesta se daba inicio a la cosecha de trigo y Dios la cumplió a dar inicio a la cosecha de las almas que van a entregarse al Señor. Con el derramamiento del Espíritu Santo, el periodo de la iglesia empezó. Se inicia un periodo de gracia donde Dios quiere usar a su iglesia para extender su reino. Y han pasado alrededor de 2000 años y seguimos extendiendo el reino de los cielos. Qué poderoso es nuestro Dios. Déjeme hablarle un poco del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dígale a su vecino, el Espíritu Santo es Dios. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso usted viene aquí y adoramos al Señor, porque es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, hay tres formas de relacionarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en la tierra y nos acompaña durante la vida, está con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando le reconocemos como Dios y le abrimos nuestras vidas, entonces está en nosotros. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Siempre está con nosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo toda mi vida ha estado conmigo, aquí, siempre me ha acompañado. Hay muchas cosas que pasaron en mi vida, aún sin conocerle, donde yo me doy cuenta que Dios guardó mi vida. ¿A cuántos aquí Dios les guardó la vida aún antes de conocerle? No a todos. Usted que no levantó la mano, quiero decirle, Dios sí le salvó. Muchas veces. Conmigo lo hizo muchas veces. Una vez se metió un ladrón a mi casa, tenía yo 15 años. Mi mamá fue a despertarme, se está queriendo meter un ladrón y fue corriendo a hablar por teléfono a mi abuelo materno, que era policía, era capitán o algo así. Y mientras yo me quedé, fui a ver que estuvieran bien mis hermanos a una recámara, y cuando regresé a la otra, a donde estaba yo dormido originalmente, el cuate ya había subido y vuelto a bajar con un desarmador y estaba queriendo quitar un cristal. Era una puerta de varios cristales así, y cuando yo me asomo y lo veo, digo, ¿qué traes? Estaba en el mundo, así es que le dije más, ¿pero qué traes? Y primero hace así y luego con un puñetazo rompe el cristal y me quedó aquí el puño. Y
se oyó tal escándalo, el cuate metió la mano y empezó a querer abrir. Así es que yo cerré la puerta de esa recámara, saqué a mis hermanos, saqué a mi mamá y yo me agarré un palo de escoba y dije, aquí no va a pasar. Pero todos estaban allá afuera, ¡ah! Ya saben, ¿no? La familia estaba gritando y regresó mi mamá y me pasó un tubo, mejor con el tubo, y ya se regresó otra vez para afuera. Y ya. Bueno, Dios me salvó, Dios me libró. El cuate no pudo entrar porque tenía truco en la puerta, entonces no supo cómo hacerle. Pero no es la única vez que Dios salvó mi vida. Dios la salvó muchas veces, muchas veces. Hubo momentos en que yo estaba así en la azotea viendo hacia abajo y queriéndome suicidar. Chamaco, no sé, estaba yo en la secundaria, 13, 14 años, y Dios no permitió que yo me aventara. Son muchas, muchas ocasiones. Otra vez en las lagunas ya ni me acuerdo, creo que se llaman de Zempoala. No se puede uno aventar a la laguna porque está llena de ramas y demás. Y yo caminaba por toda la orilla, así me eché toda la orilla. Había lugares donde iba uno así, todo pegado a las rocas, a las piedras. Y Dios no permitió que cayera. Son cosas que ahora entiendes, dices, qué locuras hacía uno de chamaco. Pero Dios guardó nuestras vidas. Así es que Dios está con nosotros, pero también dice esta escritura que estará en vosotros. Le estaba hablando a sus discípulos y les dijo, estará en vosotros. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos también al Espíritu Santo y recibimos al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nuestro corazón. Dice Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Espíritu Santo también está en nosotros cuando recibimos a Cristo. Toda la vida está con nosotros, pero hay un día en que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón y le pedimos que entre, y el Espíritu Santo entra y está en nosotros. Dice aquí, cenaré con él y él conmigo. Pero también está sobre, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús estaba leyendo una profecía de Isaías, escrita alrededor de 600, 700 años antes de Cristo, y Cristo la estaba cumpliendo ese día y estaba diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibiremos? Pero no soy yo con poder. Pero recibiremos ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para hacer la obra del Señor con poder. Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos recuerda todas las cosas y hablamos con poder. Ahora, el Espíritu Santo fue prometido muchos años antes de que Él descendiera sobre los discípulos, y Jesús mismo lo prometió un tiempo pequeño antes de que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Por qué será el Consolador? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en este mundo tendríamos muchas aflicciones. A ver, levante la mano el que nunca ha tenido aflicciones. Es que en la tierra tendremos muchas aflicciones, pero el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros para consolarnos. Él es el Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. Y muchos aquí ya le hemos recibido en nuestro corazón, ahora mora en nosotros. Joel 2:28, Antiguo Testamento, varios siglos antes de que llegara Jesús, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esta promesa se cumplió en Hechos 2, ya vimos que hubo un viento recio, se aparecieron lenguas como de fuego, y nosotros podemos ver que hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo su promesa. Estamos hablando de la promesa que hizo el Señor y cómo la cumplió. Hechos 1:4 dice: y estando juntos, Jesús estaba con ellos, con los discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Repita conmigo: esperasen. Esperar es muy difícil. ¿A cuántos les cuesta trabajo esperar? No a todos. Yo todos los domingos estoy esperando que mi esposa y mis hijos salgan y yo, ¡ay, apúrense! Hoy venimos bien temprano. ¿A qué hora llegamos aquí, esposa? Como a las 7:30, ¿verdad? Ay, gracias, Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. ¿Qué quiere decir bautizados? Sumergidos, inmersos, llenos, saturados por todos lados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y otra vez leo Hechos 1:8, porque es una promesa de Dios que hasta el día de hoy se cumple. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que el primer propósito de Dios al derramar su Espíritu es que podamos ser testigos. Pentecostés, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Qué hermoso para un hijo de Dios. Pentecostés, y la fiesta de Pentecostés tiene que entenderse como recibir poder de Dios, poder de lo alto, para testificar, para ser testigos, dice Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir testigos? Es la palabra en griego martus. ¿Y qué significa eso? Literalmente testigo, ya sea judicial o figurativamente, pero generalmente por analogía mártir. Una persona que ha sido testigo de lo que Dios hace. Es el cumplimiento de la promesa del Padre. Es la misma promesa que yo recibí de que iba a recibir el Espíritu Santo. Cuando yo llegué tronado, quebrado, llegué como Eric hoy y muchos de nosotros, seguramente así sucedió, por no decir que todos. Llegué a una reunión como esta y yo me senté. Esperé que empezara la reunión, había sillas vacías de este lado, del otro, para adelante, para atrás, y dijeron: vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Y cuando empieza la alabanza dije: bola de locos, fanáticos de aquí. Y yo quería escaparme, pero había gente ya sentadas en las sillas de acá, en las sillas de allá, en las de enfrente, no había escapatoria. Así es que ahí me quedé, alabé a Dios, adoré a Dios, y después vino la palabra. Y Dios me habló tan específicamente. Fue tan tremendo y empecé la transformación que Dios empieza en los corazones, pero me encantó, me gustó mucho cómo empezaban a adorar a Dios en el Espíritu, cómo lo hacían en otras lenguas, y yo dije: yo quiero eso. Me explicaron que era el bautismo en el Espíritu Santo, y yo anhelaba llegar a adorar a Dios en el Espíritu. Un día, tenía como 3 meses en el Señor, quizás menos, recibí una llamada y era de una persona con la que discutía algo. Me quedé muy inquieto y me quedé enganchado en una batalla, en una guerra en mi mente, peleando contra los pensamientos de aquella persona que me había hablado, y no podía, por más que luchaba, no podía. Y de repente llegó el Espíritu Santo, me bautizó, empecé a orar en otras lenguas, y así
se fue a aquellos pensamientos, se fue a aquella batalla, aquella guerra, conquistamos el territorio. Qué tremendo es cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, porque todo es mucho más fácil con su ayuda. Es muy difícil sin el Espíritu Santo, es hacerlo en nuestras fuerzas, es difícil, es complicado hacer la voluntad de Dios, pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos muestra cómo, Él nos alerta, eso es pecado, no lo hagas, eso le agrada a Dios, tienes que hacerlo, y Dios nos va guiando. Qué poderoso es el Espíritu Santo. Es como tratar de subir un río arriba, solamente con remos. ¿Alguien lo ha intentado? No, pero es duro. Pero no es lo mismo que usted le ponga un motor a su lancha y lo arranque y ni se siente. Así de diferente es cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora yo quiero decirle que el Espíritu Santo quiere darle ese bautismo en el Espíritu Santo a todos. Hechos 2:37 dice así: al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Había habido un estruendo cuando llegó el Espíritu Santo, era la fiesta de Pentecostés, así es que había mucha gente de distintas ciudades que hablaban distintos idiomas y llegaron al aposento alto donde estaban los discípulos orando, y los oían magnificar a Dios en su idioma, y esto llamó mucho la atención, y escucharon a Pedro, y después de escuchar lo que Dios le daba a Pedro para hablar con los israelíes, el pueblo de Israel preguntaba: ¿qué debemos de hacer? Díganos qué haremos. Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos son llamados por el Señor el día de hoy? Es para todos nosotros el bautismo en el Espíritu Santo. Es algo tremendo y poderoso. Ahora, Dios lo da a quien se lo pide. Así es que hay que pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu. Lucas 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará serpiente. O si le pide huevo, le dará escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted le pide a Dios que le dé, que lo bautice en el Espíritu Santo, Dios lo hará. Se necesita anhelarlo, desearlo. Santiago 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted quiere recibir algo de Dios, usted no puede dudar que Dios existe. Si usted quiere recibir algo de Dios, usted no puede dudar que Dios es bueno y que se lo quiere dar. Usted tiene que creerle, porque creer es la llave para recibir del cielo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Dios no da pedacitos de Espíritu Santo, Dios lo da todo. Dios lo da todo, no hay medida. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, lo da todo. Ahora, le quiero dar 3 ejemplos de cómo Dios le dio el Espíritu Santo a todos. El primer ejemplo es Pentecostés, ya lo leímos, que estaban todos reunidos ahí, vino un viento recio, lenguas repartidas como de fuego, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Todos creyeron, todos fueron bautizados en agua,
y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. Todos fueron testigos. Verso 4, Hechos 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otro ejemplo, Hechos 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, es decir, tenía 100 soldados, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este centurión no era judío. Dice el verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para mi memoria delante de Dios. Este hombre no conocía a Dios, pero clamaba a Dios y hacía ofrendas a Dios. Y al clamar a Dios, sus oraciones fueron escuchadas en el cielo. Verso 5, el ángel le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y hay mucha gente allá afuera que necesita saber lo que Dios quiere que ellos hagan. Por eso la gente necesita escuchar de Dios, necesita escuchar la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos predicar el evangelio para que aquella gente que no conoce a Dios, que ignora quién es Dios, lo conozca. Hechos 10:44. Fue Cornelio, mandó a 4 de sus soldados, 2 de sus soldados fueron por Pedro, y Pedro, como judío, no podía entrar a casa de gentiles, así es que el Espíritu Santo tuvo que hablarle, le habló y le dijo, no llames común lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo lo que yo he limpiado. Y le dijo, acompaña a los soldados que vinieron. Entonces Pedro dijo, no, yo no voy solo, y se jaló a unos cuachiroles y dijo, vamos a ver a Cornelio. Llegando con Cornelio, empezó a hablarle y hablar de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? El don del bautismo en el Espíritu Santo, el don de lenguas, porque los oían hablar en lenguas. Un testimonio claro de que una persona está recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El bautismo en agua es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí cayó primero el bautismo en el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. En el primer caso, ahí en Hechos 2, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ya se habían bautizado. Entonces es indistinto qué bautizo primero, si el del agua o del Espíritu. Pero todos hablaron en lenguas y todos fueron bautizados después en agua. Hechos 19, verso 1, nuestro tercer ejemplo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Aquí podemos ver que hay un bautismo de arrepentimiento, un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu Santo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel
que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En mi caso, yo no necesité que nadie orara por mí, pero muchas veces Dios usa a los siervos de Dios para imponer las manos, para que venga el bautismo en el Espíritu Santo sobre las personas. Otra vez, todos creyeron, todos fueron bautizados en agua, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, y todos hablaron en lenguas.